penal y también en el plano civil, derecho penal. Entonces ya está con nosotros el doctor Juan Jiménez para analizar este tema que pone en aprieto al Premier Otárola sobre tráfico de influencias y también para ver sobre el tema de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, a quien verdaderamente defiende. Doctor, buenas tardes. Gracias, doctor Juan Jiménez, por compartir esta entrevista. Buenas tardes, Wilson. Encantado y un saludo fraterno a todos tus seguidores. Siempre hay novedades, siempre que te entrevisto, doctor, es porque hay muchas novedades. En este caso, por ejemplo, en el marco de tu conocimiento legal, involucran seriamente al Premier Otárola sobre tráfico de influencias con 23,000 soles de sueldo, luego de una visita, y en el momento sale pues ganando 23,000 soles uno de sus conocidos. Doctor, nadie se salva cuando ejercen estas funciones públicas, nadie se salva de transgredir las normas administrativas. En este caso, ¿de qué estamos hablando, doctor? Sí, Wilson, fíjate, aquí ya no estamos ante una norma administrativa, sino ante un ilícito penal, previsto y configurado en el artículo 400 del Código Penal sobre el tráfico de influencias. Pero hagamos una pequeña antesala para entrar de lleno a este artículo o en qué habría incurrido el Premier. Fíjate, los funcionarios se creen que la administración pública, el Estado, es un espacio donde se puede favorecer a diestra y siniestra. Muchos lo han tratado como agencia de empleos, ¿no? Muchos lo dicen que no es una agencia de empleos. Así es, muchos creen que es una agencia de empleo por los amigos o los amigotes. Entonces, y luego incurre en estos delitos. Fíjate, el Premier habría incurrido de establecerse ese nexo causal que nosotros decimos, de ese favorecimiento, de ese entorpecimiento, de haber llamado a tal o cual funcionario para favorecerla directamente a esta trabajadora y con un suculento pensión o pago en contraprestación de 27,000 soles, ¿no es cierto? O sea, algo turbio debe haber ahí para haber hecho el Premier este favorecimiento. Además, fíjate que no solo es el tráfico de influencias, sino también es la negociación incompatible, porque aquí ha metido mano en un contrato, en el contrato de prestación de servicios, pero bueno, esa conducta se subsume en el delito de tráfico de influencias, y la pena, como es un alto funcionario, la pena varía entre 4 años a 8 años. Yo creo que el Premier, lejos de salir siempre a decir que él no roba plata, que no está ahí para enriquecerse, pero sin embargo estas conductas ilícitas pues también son delitos. O sea, no necesariamente es coger la plata y llevarse o favorecer en un contrato o obra pública, sino también es lo irregular, el delito se constituye también cuando hay este tipo de entorpecimientos, favorecimientos direccionados de estas personas. Ahora, doctor, hay otro tema acá que ojalá que esto no ocurra, porque mayormente estos tipos de tráfico de influencia no es gratis, sino que acá también, o sea, los 23,000 soles es compartido, ¿no?, con la persona que hace este servicio. Por ejemplo, de los 23,000 podría ser 5,000 para el que le está favoreciendo, y los restos se lo lleva pues el que trabaja. Como lo decimos esto porque ya se ha visto casos que han ocurrido, por ejemplo, con los mismos congresistas que mochan los sueldos de los trabajadores. ¿Podría darse el caso también con el Premier Otárola, doctor? ¿Qué piensas? ¿Podría darse o...? Podría darse, pero creo que aquí en este tema de Otárola debe haber otro tipo de interés, otro tipo de interés de amical o no sé, de otra índole. No creo mucho en el muchasueldos en este caso específico, sí en la conducta
de bagatela que han hecho los congresistas, porque están como angurrientos sacar plata por todo lado. Pero en el caso del Premier yo creo que hay otro tipo de interés. Hay otro interés ahí, doctor, ¿te parece esto? ¿Podría darse otro interés ahí? Por supuesto que sí, amical o sentimental, qué sé yo, como sucedió con un ministro en los gobiernos anteriores, ¿no? Ah, claro, de amor, ¿no es cierto? No sé, no estoy diciendo en este caso que sea, estoy trayendo a colación ese caso de un ex ministro, pero sí podría darse, claro que sí, porque él haciendo alarde de sus influencias reales, simuladas, presiona a otros funcionarios para que direccionen esa contratación o para que le den esa contratación, lo cual en la administración pública ya está establecido la forma de contratación, ¿no es cierto? Entonces aquí hay un favorecimiento, un entorpecimiento que habría hecho el premier Otárola, ¿no? Bueno, este es un tema, ¿no?, que estaría complicando. ¿En qué manera afectaría al trabajo como premier? O sea, ¿en qué manera afectaría al premier Otárola toda esta situación, doctor? ¿De qué manera? Bueno, la Fiscalía tendría que tomar cartas en el asunto y realizar una investigación por el delito de tráfico de influencias, porque aquí hay una noticia crímenes a través del reportaje que se ha propalado el día de ayer, la Fiscalía de oficio puede realizar las investigaciones. Claro, en todo caso, doctor, las investigaciones que podría hacer la Fiscalía sobre este tema, de encontrar, por ejemplo, para que tú contrates a una persona tienes que hacer una convocatoria, ¿no? Y por lo menos hay 3 o 4 participantes y el que gana se contrata. De no haber esa convocatoria, esa licitación que normalmente se van a hacer de acuerdo a cómo establece las contrataciones del Estado, ahí sí podría estar incurriendo, ¿no?, en este tráfico de influencias. ¿Y cuál sería el delito, la sanción que podría recibir el premier Otárola, doctora? Claro, tendría que haber una convocatoria, pero ojo, que a veces amañan estas convocatorias, pero le dan un cariz, a lo ideal le dan un cariz de legalidad. ¿Qué es lo que hacen en los términos de referencia? Le ponen una valla alta o le ponen algo que ya tiene la beneficiaria, como en este caso a esta que ha sido contratada, algún requisito que ella ya lo tiene y que posiblemente no lo tengan los otros, con la finalidad de que ese requisito nada más lo tenga esta persona. O sea, hay una serie de modalidades que se ingenian en la administración pública para darle legalidad a lo ilegal. Y ahí radica la investigación de la Fiscalía. La Fiscalía ya tiene experiencia en las mismas modalidades que hay o que pretenden darle legalidad a lo ilegal, ¿no es cierto? Porque en estos casos no queda registrado o no hay un memorándum de parte del premier a tal o cual funcionario, sino hay llamadas telefónicas. El fiscal tiene que hacer una investigación y establecer pruebas periféricas, porque a veces no hay pruebas directas en en estas modalidades de contratación. Entonces, aquí el premier está jugando innecesariamente y haciendo quedar a la administración pública, al gobierno de turno, que tanto pregonan cero la corrupción, pues sería pasible de una pena no menor de 4 ni mayor de 8, 8 años, y con las inhabilitaciones y reparaciones civiles que sean necesarias en el momento de la ejecución de la sentencia, ¿no? Claro, o sea, la sanción, el delito sería tráfico de influencia, y eso está establecido en el Código Penal. ¿Cuánto tiempo a la libertad, doctor? Pena a la libertad. Sí, claro, aquí pues la pena es no menor de 4 y podría gestionarse o solicitarse una prisión preventiva, pero por la envergadura que tienen a veces el ejercicio del cargo, a veces la Fiscalía diluye las investigaciones, no se atreven de repente, lo cual no debe ser, porque la ley es igual para todos, claro. No solo para el funcionario de término medio para abajo, sino para todos los altos funcionarios, y erradicar de una vez estas costumbres o malas prácticas que vienen de antaño y que hoy en día siempre están pregonando cero la corrupción, sin embargo se ve mucho más corrupción.
Bueno, esperamos pues que esta investigación se amplíe más el panorama y, lógicamente de encontrar responsabilidad, lógicamente muy aparte de encontrarse tráfico de influencia, podría también acarrear una sanción moral. Ya eso ya es político que tendría que ver el Congreso de la República, en todo caso también la presidenta de la República, Dina Boluarte. ¿Doctor? Efectivamente, una cosa es siguen en cuerdas separadas o en cuaderníos separados. Un caso es el tema penal y el otro es el tema político, ¿no es cierto? Que puede ser factible en el Congreso de la República, ¿no? Doctor, yendo a otro tema, esta semana tanto la presidenta Dina Boluarte como el primer Otárola han salido a cerrar fila con este tema por ejemplo, de la Corte Internacional de Derechos Humanos, donde ha indicado que el Estado no va a dar ni un solo centavo a los involucrados en terrorismo y menos el pedido que viene haciendo pues Víctor Polay Campos, ex cabecilla del movimiento revolucionario Tupac Amaru. ¿Cuál es tu opinión respecto a ello, doctor? Sí, efectivamente, este sentenciado rematado por el Poder Judicial, es decir, en sentencia que se le impuso 35 años, lejos de que en primera instancia se le había impuesto 32 y la Corte Suprema le subió porque era necesario por la continuidad de los hechos que había cometido, la culpabilidad que ha establecido, ¿no? Pero sin embargo ahora ha presentado, no recientemente, ya viene creo ya hace varios tiempos esta demanda que ha sido admitida, nada más. O sea, todavía no ha sido resuelto para el público oyente, todavía recién va a empezar una especie de un proceso en la que tienen que notificar a las partes, en este caso, notifican al Estado peruano y el Estado peruano tiene que nombrar sus abogados para que salgan en defensa, reputen esta demanda interpuesta por Polay, el sentenciado por terrorismo, cabecilla del grupo MRTA, Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, ¿no es cierto? Según dice ahora el abogado de Víctor Polay, dice que él no está pidiendo el pago de una reparación civil, sino está poniendo en conocimiento tan solo las torturas que han sido objeto en el penal o desde cuando él está detenido. O sea, es verdad lo que dice la presidenta, no se le debe dar un solo céntimo a estos terroristas, ¿no es cierto? Ahora, doctor, este tema lo han tenido pues en silencio absoluto, o sea, nadie sabía de este documento, de este pedido. Entonces están cuestionando también a los anteriores presidentes de la República que, sabiendo esto, nunca dieron cuenta, ¿no?, de lo que esto está sucediendo y recientemente sale a la luz todo ello. O sea, aquí también hay responsabilidad. Claro, por supuesto que sí, porque habría habido una omisión en dar cuenta de esto y salir rápidamente y no tener estas perturbaciones que lejos le hacen daño a la democracia y ponen en tela de juicio la estabilidad jurídica del país. Porque imagínate, y además que se le da protagonismo a este grupo revolucionario, ¿no es cierto?, que mató a tantísimas personas, asesinaron a muchísimas personas. Entonces, tú sabes perfectamente que ellos siempre están a la búsqueda de un protagonismo, estar en la prensa, para que no olviden sus hazañas que estos cometieron, estos delincuentes, ¿no es cierto? Entonces, efectivamente, se está descubriendo que al parecer desde la época de Sagasti ya tenía perfecto conocimiento o habría sido notificado del Estado peruano. Tiene que el Congreso de la República también establecer una investigación y, de ser cierto, pues igualmente que se le sancione por omisión de repente en la tramitación de estos documentos de interés nacional, ¿no? Finalmente, doctor, toda esta situación ha llevado pues a tomar posiciones muy serias de querer salir de pertenecer a esta Corte Internacional de Derechos Humanos, teniendo en cuenta de que solamente favorece a un sector y nada más. ¿Y cuál sería el procedimiento si esto se diera, doctor? Sí, pues hay quienes, pues por ejemplo, el grupo de Fuerza Popular ha salido rápidamente y a ellos pues quieren ser consecuentes con lo que hicieron en el golpe de Estado, ¿no es cierto? Porque ellos se apartaron de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero en este caso yo creo que el Perú debería continuar permaneciendo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también a la Corte Penal Internacional.
Fíjate, la Corte Penal Internacional puede procesar a los genocidas, como ha sucedido en el caso de Ruanda y otros expresidentes por genocidas en su país. ¿Qué pasaría si de aquí a mañana tengamos unos hechos de esa naturaleza? ¿A quién nos va a proteger cuando ellos lo primero que hacen es desactivar todo el sistema interno para gobernar en esas condiciones? Entonces se necesita de los estamentos internacionales que justamente están ahí para prevenir y procesar a quienes se salgan del marco de la ley, del marco democrático. La Corte Penal Interamericana de Derechos Humanos, si bien es cierto, se le juzga o se le sanciona o siempre se le está cuestionando por tener un sesgo político izquierdista, yo creo que ahí el Estado peruano debe cautelar los intereses, sobre todo cuando hay las elecciones, pues porque estos magistrados que están en la Corte Penal Internacional están por un periodo de tiempo y se eligen entre los gobiernos que han suscrito participar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo creo que ahí están las puertas como para poder hacer prevalecer y desterrar ese sesgo político, ¿no? Son cuestiones ya diplomáticas que el Ministerio de Relaciones Exteriores y conjuntamente con todos los países intervinientes deben trabajar para que la Comisión no sea cuestionada en esos aspectos. Yo creo que de alguna u otra manera es necesario la intervención internacional para una eventualidad de estos casos. Ejemplo, en la época de Fujimori, como decía anteriormente, se destituyó a muchísimos magistrados, muy buenos magistrados, y no tuvieron amparo durante el régimen de Fujimori. Interpusieron las acciones de amparo y acá no prosperó porque tenía copado la gente de Alberto Fujimori y de Vladimiro Montesinos en el Poder Judicial. Tuvieron que recurrir a votar la instancia interna y recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para hacer repuestos. Y efectivamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le dio la razón a una gran cantidad de magistrados y a otros no, y los reincorporaron. Los incorporaron porque hubo las recomendaciones al Estado peruano. Incluso los indemnizaron con una pequeña cantidad. Entonces te das cuenta de la necesidad de proteger a toda la ciudadanía también en un estamento de esta naturaleza. En todo caso, doctor, hay que analizar bien todo este tema para tal vez no estar lamentándonos, ¿no?, sobre esta situación que hoy pone en cierto aprieto a las autoridades del Estado, ¿no? Toda vez de que hay que hacer una reparación civil y, sin embargo, eso, mirando de otra parte, tampoco conviene decir, es un tema muy delicado y aquí tienen que entrar a tallar los grandes especialistas en derecho y en derecho internacional y en temas constitucionales también, doctor. Así es, efectivamente. La situación es que hay que analizarle debidamente, ¿no? Por ejemplo, mira lo que está sucediendo en El Salvador, y aquí también sucedió con los jueces sin rostros. En El Salvador, de los 70,000 que han sido detenidos, 7,000, o sea, el 10% ha sido liberado por cuestiones de mala intervención que no tenían nada que ver. Y aquí en el Perú también igualmente sucedió en la época de Fujimori. Muchísimas personas fueron detenidas sobre pretexto de ser terroristas y después se descubrió que no eran terroristas y fueron dejados en libertad, o sea, por no tener ninguna participación. O sea, cuando se dan hechos de esa naturaleza, cuando se trastoca el Estado peruano, cuando se echa mano al sistema jurídico con la finalidad de proteger esa situación de hecho, a veces por un golpe de Estado o lo que fuese, se dan esas circunstancias. ¿Y quién nos puede proteger a la larga después? Los estamentos internacionales. Incluso cuando Fujimori dio su golpe de Estado, se recurrió inmediatamente por acciones a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y no tan solo a los ex magistrados que les dio la razón a la Comisión Interamericana, sino a muchísimas otras personas que han sido vulneradas internamente sus derechos, recurren a la Comisión Interamericana y les da la razón. O sea, hay que analizar debidamente esta situación, no hay que ser muy virulentos, muy hepáticos en salir rápidamente y decir, salgamos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Qué bien, doctor.
Yo le agradezco mucho haber compartido esta opinión.